con este tema y lo vamos a seguir, pero ya está el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, así que ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo anda? Todo muy bien, gracias por venir, ¿eh? No, por favor. Bueno, primera vez en Dijiste Minuto primera Uno. vez, pero En Minuto no me Uno. invitaste antes, así que... ¿Cómo que no, no? Me parece que sí, pero no he vamos a entrar a venido discutir. muchas veces al canal. Sí. Pero bueno, gracias, la verdad que es muy interesante siempre. Gracias por invitarme. No, por favor, un gusto. Un saludo a tus colaboradores. Está dura la calle, ¿no? Está dura y el orden fiscal es importante, pero la previsibilidad social es algo que el gobierno tiene que mirar con detenimiento, porque más allá de la crónica callejera que mostraste, hay otros hechos que denotan una gran complejidad y que marcan caminos de resistencia civil. Cuando vos ves lo que pasa en las estaciones de trenes, cuando la gente se sube... Saltan los molinetes. Porque no puede pagar el boleto. Y el incremento del boleto de colectivo, digamos, tiene una gran trascendencia desde el punto de vista que la gente se mueve para ir a trabajar. Creo que estos temas tienen que mirarlos. Indudablemente, creo que el punto también de inflexión ha sido el no aumento a los jubilados. Yo sostuve en ese momento, cuando se hizo el debate en la Cámara, de que era un grave error, que el gobierno tenía que tener en cuenta una estructura social muy grande en la Argentina, de casi 7 millones de jubilados, que iban a percibir un aumento razonable, que se cubría con parte de lo que fue la restitución del impuesto a las ganancias. Sí. Porque bueno, cuando te dicen que no tenés previsión y no pusiste el impuesto sobre el cual tenés que tener en cuenta el gasto, esto no es cierto. El gobierno recupera el impuesto a las ganancias y el impuesto a las ganancias es aproximadamente el 0,405 de lo que iba a configurar en términos del PBI el gasto de jubilados. Pero bueno, tiene que ver con una mirada... Ahora, ahí hay dos hechos que realmente me parece son muy importantes que usted marca. Primero, algo que se está viendo, ¿no? ¿Cree que hay como se ha cortado algo en la relación entre la gente y Milei? ¿Que cruje algo socialmente? Que el gobierno no escucha. Porque si se viera esto que todos los días se ve de saltar los molinetes, gente que dice que no le alcanza para pagar la segunda parte de la SUBE. Están hablando de que el boleto de colectivo va a estar en 8,75. Sí, si no más. Ahora hay una reunión donde están reclamando... Lo que quiero decir es que indudablemente el aumento de tren, el aumento de colectivo, la SUBE que no tiene aplicación para el segundo transporte. Bueno, es todo un conjunto de temas que tienen que ver también con el aumento permanente de los alimentos y medicamentos. O sea que hay una realidad social que me parece que determina una mirada con una mayor cuota de sensibilidad por parte del gobierno. Que no la tiene aparentemente. La bandera del orden fiscal, la bandera del déficit cero o llegar a que la Argentina no tenga inflación, es una bandera deseable, pero tenés que tener, vuelvo a repetirlo, el marco de ir previendo los eventos sociales y los niveles de aceptación o de tolerancia a las medidas que vos pongas en marcha. Y indudablemente el tema jubilados deja, digamos, tiene como correlato un impacto sobre la gente concreta. Cuando vos hablás del orden o el equilibrio financiero, fiscal, bueno, hablás de cosas que a lo mejor son etéreas, que cuando vos tomas una medida de que no le vas a aumentar a los jubilados, bueno, ahí estás impactando en seres humanos concretos. Quiero decir que... Y no solamente el veto, el asado en Olivos, que me parece que eso colmó toda también cierta tolerancia de la sociedad. Ahí lo que digo es lo siguiente, no había nada para celebrar, No. Coincidimos plenamente. ¿Usted hubiera ido si lo hubieran invitado? No, no hubiera ido, primero y principal porque tengo que ser coherente con lo que voté en la primera vuelta, en la Cámara de Origen, donde hicimos el esfuerzo para tratar de generar una propuesta que tenía que ver con la recuperación del 8% del mes de enero, que no habían incluido en la fórmula de actualización, y que prácticamente se comía en un trimestre en términos de la actualización por inflación. Y lógicamente que no hubiera ido, pero
Después, bueno, el intento del gobierno por tener una mayoría o tener una mayoría para el bloqueo forma parte de la acción del gobierno. Ahora, me parece que fue desafortunado el momento, la oportunidad. ¿No? Llamar héroes a los que vetan un aumento mísero. No estoy de acuerdo con eso, la verdad no estoy de acuerdo. Lo que quiero decirte es que son errores que, digamos, si vos analizás, y vos que has sido además un hombre que fuiste cronista parlamentario, que es un tema de especialización, si vos analizás la crónica histórica de la Argentina, vos vas a ver siempre, cuando abordás la temática de jubilados, puntos de inflexión y de deterioro después en el proceso del gobierno a posteriori. Podés recordar a Menem con Norma Pla y Cavallo. Exacto. Podés recordar a el gobierno de Mauricio Macri. Yo estaba en el Senado en ese momento y hubo una reunión previa en el CFI y yo mencioné, bueno, si nos metemos con este tema, esto es un tema muy complicado. El gobierno venía de una victoria electoral, 2017. La verdad no era oportuno, pero bueno, el gobierno decidió avanzar y eso terminó en un acontecimiento casi policial, digamos, con la gente en la calle tirando piedras. Si bien hubo algunos personajes que aprovecharon para el conflicto, pero indudablemente que ese también configura un punto de inflexión. Digamos, siempre que abordás esta temática y después no respondés de manera razonable a los requerimientos, generás un punto de disconformidad y además de consolidación del cuestionamiento que te dura después los 2 o 3 años que vienen a posteriori. Bueno, pareciera que es lo que está pasando en este momento con el gobierno de Milei. El caso Aerolíneas Argentina. El gobierno apura, cerró, porque acá hay que darle la derecha a los gremios, no los recibe el gobierno. Y a la respuesta del paro, hoy apura un proceso privatizador también entre gremios, gallo y medianoche. Gustavo, ese es un tema bastante complejo. El gobierno, si quiere privatizar, tiene que mandar una propuesta al Congreso. ¿La mandó? No. Todavía no ha llegado. Hoy vino el secretario de Transporte. Me parece que sus palabras no son suficientes en orden a qué modelo querés, sobre qué base y qué querés hacer con la empresa. ¿Qué modelo de privatización? ¿Una empresa mixta? ¿Participación de los trabajadores? No hay claridad. Mayoría de capital privado, mayoría de capital estatal. No hay claridad en eso, no hay propuesta. No hay un modelo y el peor escenario sería que abras un cheque en blanco. ¿Qué pasó cuando vino la ley Ómnibus? Sí. ¿Qué pasó? Digamos, también en esto hemos tenido una posición. Había una larga lista de empresas. Lo que nosotros sostuvimos es que podía haber un marco general, como fue en algún momento en la década de los 90 la reforma del Estado, pero luego tenía que venir cada empresa ley por ley, con un diseño, con una propuesta. Hoy, ir a un modelo de privatización a ultranza, parece poco probable que en el escenario actual haya interesados en quedarse con la empresa Aerolíneas Argentinas. Un modelo mixto que también contempla a las provincias en el marco de la integración federal, conjuntamente con los trabajadores, pilotos y los distintos. Creo que es un modelo que podría analizarse por parte del Congreso. Lo que digo es, un cheque en blanco abierto a cualquier evento, me parece que no. Repetir la experiencia Marsans, el problema es la historia, siempre es la historia. Si vos no te acordás de lo que pasó en la Argentina, podés volver a cometer los errores. Sí, bueno, ¿qué pasó con Marsans? Se quedó con la empresa, terminó pagando, vendiendo aviones que eran de la empresa. La desguazó. Sí, la desguazó. Terminaron presos los dueños. Sí. ¿No? Pero ¿qué quiero decirte? Que también el sistema de privatización, privatizar una empresa aérea es de por sí, en cualquier país del mundo, algo muy complicado. Ahora, pareciera que el gobierno se la quiere sacar de encima, como que hoy Dietrich dijo, por ejemplo, hay que llevarla a la quiebra a Aerolíneas Argentinas. Eso es una visión. Tal vez lo que haya que hacer es encontrar un camino de diálogo superador con los trabajadores también. Los trabajadores tienen que tener otros dispositivos en términos, digamos, de
de estos paros que hacen, que dejan a toda la gente colgada. Estos son también algo de autocrítica deben hacer. Pero no los ha recibido el gobierno, Miguel Ángel. Está bien. Están haciendo un reclamo de tipo salarial, está bien. Porque el problema ahí es que el gobierno accione y diga, mira, me hacen un paro, le cierro la empresa, le privatizo, paso por arriba los derechos laborales. Así como te planteo de que es imprescindible un debate con transparencia, en donde el gobierno tiene que decir qué quiere hacer con la empresa para que el Congreso pueda avalar un camino, sí. Poner los números arriba de la mesa y también interactuar con el sector laboral. Me parece que también en el proceso histórico los sectores aeronáuticos, los gremios aeronáuticos han tenido medidas muchas veces extremas que tienen acumulación de enojo popular de mucha gente que viaja. Lo que digo, ¿es imprescindible tener una empresa que comunique e integre a la Argentina? Sí. Obvio. También hubo una experiencia, y quiero reconocerlo esto, en el gobierno de Mauricio Macri, conjuntamente con el mantenimiento de Aerolíneas Argentinas. Macri mantuvo Aerolíneas Argentinas, pero además se incorporaron otras empresas aéreas, las llamadas low cost, que agregaron oferta, agregaron precios baratos, se abrió el Palomar. Después vino Alberto Fernández, no sabemos por qué lo cerró, por qué algunas empresas no siguieron funcionando, por qué la empresa Latam o LAM se fue de la Argentina. Digamos, ahí hay algunas preguntas para hacerse en un mercado aéreo que en el gobierno de Mauricio Macri había sido competitivo y que había mantenido Aerolíneas Argentinas en el marco de la línea de bandera. ¿Qué quiero decirte? Que en este tema aéreo es un tema muy sensible hacia la integración de la Argentina. Mi ciudad, donde provengo en su momento, y además tengo todavía mi casa y mi estudio, es Viedma, tiene 3 vuelos a la semana. Claro. 3. Bueno, con el riesgo. Ahora 3. ¿Y quién va? Bueno, viajan. No. ¿Qué aerolínea va? Aerolíneas Argentinas. No va a ninguna otra. No va a ninguna otra. Y si Aerolínea Argentina se retira o la desguazan, se queda sin vuelo Viedma. Sin duda que impactaría negativamente, habría que abrir una oferta. Pero digo que frente a una decisión de esa envergadura, lo que es imprescindible es analizar cuál es la propuesta del gobierno. Bueno, que hasta ahora, dice usted, no hay. Hasta ahora hay una propuesta que simplemente privatiza. Se montaron sobre el proyecto de Hernán Lombardi, digo. Exactamente, pero falta más explicación y falta más contenido. Y Miguel Ángel, ¿qué le pareció la presencia de Milei el domingo a la noche para presentar un presupuesto que no presentaba ninguna línea argumental de presupuesto? Bueno, fue una reiteración del discurso del 1 de marzo, también parte del contenido de lo que había hecho en la plaza el día que asumió. Sostuvo las consignas del orden fiscal, de bajar la inflación, metas que me parece que son interesantes que la Argentina pueda en algún momento tener. Fue una decisión más de naturaleza política, yo lo veo como un acto de reafirmación. Yo estuve ahí. Asistimos con los representantes de la Comisión de Presupuesto, por una cuestión más de respeto a la figura del presidente. Desde el punto de vista reglamentario, el presidente tiene un solo día para ir al Congreso, que es el 1 de marzo, donde hace el discurso del Estado de la Nación, que así se denomina también, tomado de la Constitución de Estados Unidos. Pero bueno. ¿Fue más show que presentación? Digo que fue show, digo de que para mí había una necesidad de ratificar un rumbo. La verdad que desde el punto de vista comunicacional no salió bien. La verdad que la hora era media rara, un domingo a las 21 horas. En general la audiencia busca otras hubo como un apagón mediático. Y hubo también a lo mejor un cambio de canal en la búsqueda de alguna serie, creo. No fue una buena experiencia en términos comunicacionales por parte del gobierno. ¿Y el presupuesto? Esto seguramente lo deben haber evaluado. ¿Y el presupuesto, cuando el gobierno dice es esto, no se modifica nada? Bueno, ¿qué va a pasar? El presupuesto lo estamos estudiando, empieza el debate el 8 de octubre. Indudablemente que hace falta que el equipo económico venga, el presidente del Banco Central. ¿Caputo? Bueno, el ministro debería por lo menos cerrar la presentación de su equipo, venir. Sería lógico, además es un tema
de gran trascendencia para un ministro de Economía, pero supongamos que avance y empiece el debate con todos los equipos técnicos del Ministerio de Economía y el cierre lo haga el ministro. Me parece que eso podría ser posible también. Pero de todas maneras, las metas y los objetivos en algunos casos están subvaluados, en otros están sobrevalorados. Pero también te debo decir, en honor a la justicia y a la historia, que en general, digamos, el gobierno de Cristina trabajaba siempre sobre presupuestos a la baja, luego los ordenaba con un DNU en el mes de octubre. Esta fue la línea general de los años que gobernó. Hay aspiraciones que son muy interesantes, qué sé yo, 18% de inflación para el año 2025 es un número realmente que ni siquiera el fondo lo ve. El fondo prevé una inflación del 45%. Sí, los economistas argentinos tampoco la ven. Y el render del Banco Central, el propio Auxili, está hablando de 34%. Exacto. Pero bueno, la meta del gobierno es 18, el crecimiento 5 puntos, es un número alto. Ojalá la Argentina crezca 5 puntos para el 25. La reactivación la plantea en el sector industrial y ahí también en el sector del comercio. Las tendencias hoy no son tan ciertas. Exacto, no son muy optimistas. No son muy optimistas, pero... Y el otro tema que indudablemente hay que analizar es también la previsibilidad recaudatoria. Ahí hay un crecimiento muy optimista de la recaudación de la agroindustria, vía, digamos, retenciones. No prevén aumento de retenciones, pero indudablemente están planteando de que la recaudación en el sector agropecuario va a ser de el 100% más que este año. Es un número alto que tiene que ver también con... Claro. Hay que ver cómo está el tema de la sequía, el resultado final. Sí, sí. Ojalá sea bueno, ojalá que podamos duplicar la... ¿Van a meter modificaciones o lo van a querer como el gobierno aprobar el libro cerrado? Bueno, no. Porque las provincias también... Yo creo que el debate es importante con los gobernadores. Es muy importante ver también si los acuerdos que el presidente firmó en el supuesto Pacto de Mayo, que fue en julio, donde había compromisos a lo mejor de continuidad de obras, ¿esos fueron al presupuesto o no fueron? Estamos en este diálogo, las principales provincias están intercambiando información y seguramente será necesario que participen, como también tiene que participar el sector universitario. Bueno, independientemente de lo que pase con el financiamiento, que parecería que lo va a vetar. Veto, vétase. Está como Chávez, Milei. Vétase, todo vétase. Eso comprende la temática de actualización del 2024 y prevé también un ajuste por inflación para el año que viene, pero de todas maneras vos tenés que discutir anualmente los recursos que van a las universidades. En general, en la experiencia histórica también las universidades participan, los gastos de defensa están incrementados, están ligados también a financiamiento externo, sí, por parte de los que producen o fabrican armamento. Pero bueno, el ministro de Defensa debería venir también a presupuesto. Estamos frente a un mes, por lo menos el mes de octubre, que tiene que ser intenso, donde el Congreso... Esta política de vetar no es una bofetada para ustedes, de un presidente. Después le voy a preguntar también por las categorizaciones que de ustedes ha hecho el presidente. Pero y de ustedes también. Y de nosotros, bueno. Pero nosotros estamos con el cuero. Pero a ver, estamos en un mundo líquido, Gustavo. Nada más viejo que un tuit de hace 10 minutos. Antes se decía nada más viejo, vos trabajaste en un medio importante, nada más viejo que el diario de ayer. Sí, pero digo, ha ofendido mucho. A mí no me gusta el estilo y no estoy de acuerdo, y yo dije siempre, y además lo dije en varios discursos en el recinto, que es muy importante encontrar un diálogo razonable, una construcción positiva, mucho más para una fuerza política que tiene minoría en ambas cámaras, mucho más para un gobierno que tiene minoría muy categórica en ambas cámaras. Exacto. No hay un precedente institucional del 83 a la fecha
de una minoría tan extrema, tan contundente. Te puede dar para el bloqueo, sí, pero esta lógica de votar una ley, atender a alguna problemática o una demanda social, el Congreso es un protagonista también de la vida Pero política. obvio. Y tiene la misma legitimación que tiene el El presidente. presidente, exactamente. Tiene el mismo origen popular. Por lo tanto, bueno, en algunos temas el Congreso también puede construir una agenda. Es cierto que hay que también medir de qué sacar la plata, de dónde sacar la plata. También hay que abordar algunas cuestiones acá de régimen de sección en términos fiscales, donde el debate todavía está abierto. Y que el gobierno no ha propuesto. Bueno, a los sectores más ricos de la sociedad el gobierno no los toca. nosotros hemos abierto un conjunto de temas y estamos, por supuesto, predispuestos a abordar esa temática para que puedas... También es cierto que el Congreso ha votado nuevamente, en el marco de la ley base y del capítulo fiscal, ha votado un nuevo blanqueo. Sí, El gobierno es optimista con el blanqueo. pero hoy lo prorrogó. Lo prorrogó porque es inteligente prorrogarlo, por lo menos un mes más, para ver si la recauda más, porque indudablemente Parece el que blanqueo no. siempre es Parece una que no ha ventana recaudado. abierta a la recaudación. Parece que no ha recaudado mucho, ¿no? Creo que estaba haciendo bien, pero todavía los números no son certeros. ¿Habla con Milei? No he conversado no porque no me ha llamado. Sí tengo diálogo con Guillermo Franco, he tenido diálogo con Santiago Caputo en el marco del debate de la ley bases y del capítulo fiscal, porque iba al Congreso y porque participaba conjuntamente en ese momento Guillermo Franco, que era ministro del Interior. Ahora, usted al principio del gobierno de Milei, muchos decían, bueno, Pichetto va a ser el fiel, Pichetto va a ser el dialoguista, Pichetto va a ser el que acerca A ver, los yo votos. creo en el diálogo, ¿no? Yo creo en el diálogo institucional, creo que es importante. Además, también si analizás incluso al Fondo Monetario, cuando ha marcado algunas líneas de acción para el gobierno, le recomienda fortalecer las relaciones institucionales, ver cómo consolida un diálogo con la oposición. También le recomendó en algún momento tener en cuenta a los pensionados. Los pensionados para el fondo son los jubilados. Sí, claro. Esto lo dijo una licenciada importante, una funcionaria importante que vino a la Argentina. O sea que las recomendaciones de cara a un diálogo institucional razonable, para mí son fundamentales. En un gobierno de minoría son fundamentales. La fractura, el enojo, el cuestionamiento al Congreso, te lleva a una lógica de sanción de una ley, bloqueo, o sea, veto, insistencia, bloqueo. No es un camino positivo, ni tampoco es un buen mensaje de cara a la mirada externa de los organismos multilaterales o del propio Fondo Monetario. De las inversiones, lo decía Durán Barba el domingo. Un gobierno que veta, que no busca acuerdo, que no escucha al Congreso, tampoco leí el artículo en Perfil. No es tampoco para los inversores. Bueno. Ideológicamente, ¿dónde está parado Miguel Ángel Pichetto hoy? En el centro, siempre estuve ahí. Siempre Pero es peronista. ¿Sigue siendo Tengo peronista? un origen peronista. ¿O ya no? A ver, uno nunca deja de ser lo que fue, pero también ha evolucionado. Si vos me decís si hoy coincido con la visión, de algunos lineamientos que tiene hoy, lo que vi con sorpresa, y me pareció positivo, una autocrítica por parte de Cristina Fernández en el último documento. Sí. Dice, hay que mirar las nuevas formas del trabajo, del mundo laboral. Hay que ver lo que no vimos, el tema del plan, el esquema planero, no lo vimos eso. Tendríamos que haber trabajado más sobre la base de asistencia universal al estilo de la UH. Habla también de la construcción de un modelo más de crecimiento. Sí. Bueno, bienvenida. ¿Le pareció me pareció positiva? más realista. Sí. ¿Habla con Cristina? No. ¿Hablaría con Cristina? Yo hablo con todo el mundo, ¿no? Pero bueno. ¿Pero por qué vetaría la posibilidad de un diálogo? Bueno, pero ¿por qué no se da? No se da porque no se dio, pero... ¿Qué a hay? ver, yo tengo... ¿Qué hay? ¿Enojos? ¿Hay Pero distanciamiento? No tengo absolutamente nada. No es una cuestión... La política no es una cuestión personal, Gustavo. Yo en el ámbito de la Cámara, yo dialogo con todo el mundo. Sí, obvio. Y tengo respeto por todos.
Y me respetan, creo que me Obvio, respetan, sí. creo que he logrado Sí. también que me respeten. Por lo tanto, no hay un... El diálogo en la política es inherente a la actividad, a lo público. Por supuesto. Y Es lo que hay que defender. Pero se ha perdido diálogo en la política Se ha argentina. perdido diálogo Está, todo, y está también roto hubo- el sistema político hoy, Miguel Ángel. está fragilizado y está debilitado. Y me parece también que han crecido en la gravitación nacional otros sectores. ¿Con Macri habla? Diálogo bastante fluidamente. Tengo con él una relación personal muy buena, muy correcta. Y entre, digamos, el peronismo y el macrismo, ¿dónde se estaría ubicando? Porque dice usted, yo me en el ubico centro, en el pero centro- en el supongamos centro- que el año que viene quiere Si vos participar me pedís una definición clara de dónde estoy trabajando muy cerca de Juan Echaretti, de Florencio Randazzo, estamos trabajando con sectores, Bueno, es un sector del peronismo. es un sector del peronismo, pero que ha marcado diferencias muy claras en términos de la visión política, de un capitalismo productivo. Ahora, yo una pregunta que le hago a todos, ¿eh? No es para usted, le hago a todos. ¿Por qué no vuelven al peronismo? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay una Porque no hay convocatoria un mundo amplia? de ideas que yo compatibilice, Gustavo. Porque la visión, digamos, de el Estado presente, que es una lógica, es totalmente inviable. Planes y moratoria, jubilado por moratoria para todos, no existe en el mundo. Ese mundo está terminado, Bueno, pero, Gustavo. ya- Si construimos un camino capitalista productivo, generación de empleo, yo también tengo disidencias y visiones. Fíjate que hace poco tiempo, hace pocos días, frente a declaraciones que hizo una figura que es respetable en el plano espiritual, la más importante del mundo, que es el Papa, yo marqué mis diferencias. Si vos me venís con una agenda absurda, indigenista en la Argentina, si me venís de vuelta con los movimientos sociales y planes, te digo que no. Y te digo que la voz del Bueno, Papa, pero la voz del dijo- Papa en términos políticos, pierde gravitación y se fragiliza. Ahora, la voz espiritual del Papa es una voz muy potente. Dijo cosas mucho más importantes, porque marcando el término justicia social Está bien. en el sentido Y dijo de la cosas, doctrina social dijo cosas cristiana. de no estoy con Roca. Roca es el creador del Estado moderno, Gustavo. Bueno, si no no, hubiera pero existido Roca, habló no de hubiéramos una tenido memoria histórica. la ley de educación pública. No, Pero cuestionó escúchame, la al campaña Roca, del desierto cuestionó ¿sabe con quién la a la hizo? campaña del Pero, desierto. pero, a ver, si no hubiéramos tenido la campaña del desierto, Gustavo, la Patagonia corría riesgo de estar hoy en manos del territorio chileno. No, a ver, la historia vos la tenés que conocer en profundidad. ¿Y sabés quién acompañó a Roca en la campaña? Los salesianos. Yo vivía a media cuadra de la iglesia salesiana de la Catedral de Viedma. Los salesianos ocuparon la Patagonia. Sí, ya lo sé, Y además te obvio. voy a decir algo, la conversión del indígena se hizo a través de la educación pública y la religión. Y muchos de los que formaban parte de las tribus del Malón, el caso de Namuncura, que fue coronel del ejército argentino. Lo que quiero decir es que hay una leyenda negra construida por un sector de la historiografía que es muy negativa para el país. Pero volvamos a ver que estaba interesante lo que usted marcaba. No, lo que te quiero Dijo- decir es que mis disidencias Sí. son de mirada del país que tenemos que construir. Ahora, usted dijo, me pareció positivo lo último de Cristina Kirchner. ¿Por qué parece- eso no se me pone en parece el que eso- debate dentro de un peronismo más amplio? Porque no se ha dado y porque porque creo que en general, digamos, hay una visión todavía. Lo que necesita el peronismo desde el punto de vista de su reconstrucción es un debate de ideas. Si vos me preguntás, y yo lo he hablado en algún momento, hace muchos años, con algunos jóvenes de la Cámpora, cuando hablaba, poniendo el ejemplo del socialismo español, como una generación joven de España en el año 78 toma el poder con Felipe González y abandona el marxismo. Bueno, algunos muchachos tienen que abandonar la mirada protochavista de que bajaron de la sierra y que todavía pueden hacer la revolución y entender que la Argentina necesita una visión capitalista, productiva, de crecimiento. Tenés que generar un modelo productivo para poder distribuir. Para que haya justicia social tenés que crecer en la economía, tenés que generar empleo. Bueno, Le este es quiero preguntar-
el debate de fondo que necesita una fuerza política nacional como el peronismo, como también la necesita el radicalismo. Fíjate la crisis en la que está inmerso el radicalismo. Tremendo el radicalismo. Se necesita recuperar partidos políticos fuertes. Por supuesto. Se necesita recuperar. Por supuesto. ¿Guillermo Moreno es vocero suyo? No. ¿O usted? Yo tengo una buena relación de respeto. Pero quiero preguntarle por algo que insiste incluso mucho en este canal, ¿no? Que es panelista de Duro de Domar, Guillermo Moreno, que dice, tiene que haber una asamblea legislativa y Pichetto es mi candidato. Es una opinión de Guillermo Moreno. Yo siempre he respetado el marco institucional, siempre he estado funcionando en el sistema democrático, tengo una historia. Y tengo muchos años, vos me conocés desde hace mucho tiempo. Por eso se lo quiero preguntar, porque a mí no tema comparto de la idea, no están dados ningún gusta. extremo de gravedad. Para hacer una asamblea tiene que haber situaciones de gravedad institucional extremas. Y renuncia del presidente, ¿no? Y tiene que haber hechos precedentes, y tiene que haber... Y eso yo no lo veo para nada, y ojalá no ocurra. Yo creo fundamentalmente en la decisión democrática que ha tomado el país, que tiene que ver mucho con el proceso que pasó también. Con el fracaso de Juntos por el Cambio en términos de alternativa democrática, metiéndose en una interna realmente poco inteligente, y con el fracaso del gobierno de Alberto, que fue tremendamente negativo para el peronismo y para el kirchnerismo. Ahora, una alternativa a esto hay que construir. Nosotros Porque estamos esto trabajando en la construcción de un centro democrático, te vuelvo a repetir, con una idea capitalista, con una visión de la producción, una mirada federal. Creo que tiene una mirada identitaria. Echaretti lo ha expresado muy bien en su campaña. Estamos muy cerca en esa visión. No es muy cordobesista. Tampoco es... No es muy cordobesista. Bueno, tiene que ser nacional, por supuesto. Ahí está. Pero el modelo Córdoba es un modelo para mostrar. Es un modelo inteligente que conjuga el crecimiento privado con un Estado que trabaja con los sectores productivos. Rosario. Cheto, buenas noches. ¿Qué tal, Rosario? Usted controla un bloque bastante heterogéneo, plural, muy diverso, que no tiene posturas unánimes. Muchas veces fueron en auxilio de este gobierno, o en otras veces le pusieron algún tipo de límite, y hablaba de un punto de inflexión que fueron las jubilaciones. ¿Cuál va a ser el rol de este bloque? Porque, por ejemplo, sería fundamental este bloque para frenar el DNU que tanto o que mucho mal le hace a una parte de la sociedad en varios artículos, o si tienen una idea de que este bloque va hacia otro lado. ¿El DNU 70? Sí. Bueno, ese DNU tiene cosas también positivas. El tema de la ley de alquileres es un hecho positivo. Creo que todavía como instrumento el gobierno lo necesita. Si vos me preguntás, el último DNU que permite reconvertir, digamos, deuda. Bueno, hay que tener precisiones ahí. Indudablemente que es un DNU que podría haber sido incorporado al presupuesto nacional. El contenido del DNU tenía que haber venido en el marco del debate del presupuesto. ¿Por qué? Porque le facultás con ese DNU al gobierno una discrecionalidad que es el cambio de deuda. En su momento Guzmán utilizó el mismo decreto para cambio de peso, moneda peso. O sea, una reconversión de la deuda en peso. Esto es para cualquier tipo de moneda. Hay que ver si es para los bonos nacionales o para bonos extranjeros. Se requiere un conjunto de precisiones, pero no estamos muy de acuerdo con este decreto. El último, estamos hablando del último. ¿Lo pueden frenar entonces? Vamos a ver, lo que hay que hacer es primero tratarlo en la comisión de DNU, que todavía no ha fijado fecha. ¿Y el primero, el 7023? La mayoría dice que es inconstitucional. Tiene algunos temas positivos, algunos otros que son dudosos, algunos que se han resuelto. En el marco de la reforma laboral, muchos de los temas que se planteaban en el DNU tuvieron una respuesta legislativa inteligente, donde no avanzamos sobre el derecho colectivo de los trabajadores, sobre los derechos de las organizaciones sindicales, y ayer mismo se cayó una reunión de comisión donde el radicalismo estaba planteando intervenir sobre las cuestiones de la cuota social y un conjunto de temas que nosotros no estamos de acuerdo. Pero avanzamos en el esquema de modernización, que eran 3 puntos del DNU importantes: la eliminación de multas, el tema de un nuevo sistema para el cese laboral, optativo, para los convenios colectivos, no es obligatorio, y elementos donde el periodo de prueba se puede ampliar para la pyme, para sectores
que son más dinámicos en términos de la generación de empleo. Me parece que hubo acuerdos y eso es lo importante. Me parece que el diálogo con los sindicatos que hicimos desde el Congreso fue positivo. Fue positivo, exacto. Y bueno, y ahora Sturzenegger está diciendo que la va a reglamentar. Bueno, la reglamentación no puede ir por encima de la norma. ¿Qué quiero decirte? Vamos Cuidado, a ver. Sturzenegger, dice. No, lo que tiene que hacer es reivindicar lo que hizo el Congreso, que ha sido muy importante. Hablando, incluso el otro día, hablando con Julián de Diego en una reunión que me invitaron para dar una charla en el Rotary, de Diego es un especialista en materia laboral, más inclinado para, digamos, es un hombre que tiene una trayectoria más vinculado con el sector empresario. Me dijo, muy importante, Miguel, lo que hizo el Congreso en términos de la modernización de relaciones laborales. El gobierno necesita los instrumentos, por eso votamos también la ley bases y la ley fiscal, pero hay una gran diferencia con lo que vino originariamente. Una cosa era la ley ómnibus y otra cosa fue la ley bases que se votó. Creo que tiene un elemento muy interesante que es el incentivo a las inversiones. Vamos a ver si se generan actos de confiabilidad. ¿O no? Yo creo que lo de ayer fue desafortunado en Naciones Unidas. Sí, muy desafortunado. A ver, yo coincido, te vuelvo a repetir, hay algunas cosas que a veces me resultan contradictorias. Yo estoy de acuerdo con la posición del presidente ubicando a la Argentina en Occidente, que la política exterior tiene que estar vinculada con Occidente, que las relaciones con Estados Unidos y con el Fondo y con Europa es un camino bastante certero para definir la política exterior. Ahora, ayer terminamos votando con Irán, con Rusia, con Venezuela. la Agenda 2045, Sí. que era la continuidad de la 2030. Puede tener algunos aspectos que al gobierno no le gusten, pero vos tenés que ir procesando los temas. Fíjate que ahí está la temática de la reconversión energética. Vos podés seguir haciendo minería, petróleo y gas, y tenés que hacerlo, porque tenés un horizonte hasta el 2050, 2060 todavía, pero también estás haciendo energía eólica en la Argentina, Claro, total. estás haciendo energía solar, y tenés también ahí la lucha contra el terrorismo, que es un requerimiento de Naciones Unidas. La verdad, el discurso me pareció contradictorio con lo que venía sosteniendo en materia internacional, y no creo que sea bueno en términos de la repercusión que ha tenido a nivel internacional. Miguel Ángel, bueno, que Gracias no sea por la la última invitación, vez, Gustavo. Acá, porque ahí quedaron muchos temas, se viene un octubre, así que Con mucho lo vamos a seguir gusto, y invitando. gracias por invitarme. Por favor, un gustazo. Gracias. Chao, que sigan bien, Gracias. Miguel Ángel Pichetto, con varias definiciones aquí en Minuto.